Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 321 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde hablo de las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Y hoy quiero hablaros de la publicidad en Google. ¿Cuánto cuesta anunciarse en Google Ads? ¿Es realmente interesante para las pequeñas y medianas empresas invertir en publicidad en Google? Hoy vamos a hablar de este tema y estoy seguro que te ayudará enormemente para ver si es tu canal o no es tu canal. Pero antes de entrar de lleno en materia, algo imprescindible en marketing digital, en negocios online, es formarse continuamente. Cada vez me hace más ilusión cuando alumnos nuestros de nuestro instituto digital, cuando empresas me dicen, oye, necesito formar a mis equipos continuamente, no solo algo puntual, sino de manera continua. Y es una de las filosofías que desde la marca Juan Merodio y desde TECDI, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales, defendemos. Es decir, el habilitar todos los días, el dedicar 25 minutos al día a aprender algo nuevo, una formación continua para cualquier profesional de hoy. Y eso es lo que hacemos y lo que facilitamos. Para ello, desde TECDI te damos acceso a un servicio de tarifa plana a nuestra plataforma, donde tendrás acceso a todos los cursos, clases en directo, grabaciones, preguntas a los tutores y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en tecdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es martes 11 de agosto de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. ¿Cuánto cuesta anunciarse en Google? Bien, en grande, esto no tiene una respuesta única, puesto que depende de múltiples factores. Pero he estado leyendo un reciente estudio realizado por una empresa americana. Quiero decir que esto en cada país cambia enormemente. En mercados anglosajones el coste de la publicidad digital es bastante más elevado, ¿no? Y me ha sorprendido este dato porque según este estudio decían que la media de los pequeños negocios que usaban Google Ads gastaban al mes entre $5.000 y $12.000 en sus campañas de publicidad en Google. Podéis decir, wow, es mucho dinero. Cuidado, los pequeños negocios que utilizan Google Ads. Y eso, pensando en esto, no me es tan raro, es decir, porque al final voy a particularizar, por ejemplo, a datos de pequeñas y medianas empresas en España que conozco, que hacen inversión desde hace tiempo en Google Ads, y os puedo decir que fácilmente están a partir de los 2.000, 3.000 euros al mes de inversión publicitaria. Mucho o poco, dependiendo de la rentabilidad. Es decir, hay muchas de ellas normalmente cuando lo hacen es porque hay una rentabilidad y además podemos medir, ¿no? Vemos cómo cuando se invierten, me voy a invertir el dato en este caso, 3.000 euros al mes se están consiguiendo 9.000 euros en ventas. Bien, si es así, ¿por qué no invertir más, no? Y eso es una de las tendencias, una de las realidades que están hoy. Pero una de las primeras preguntas que nos debemos hacer si estás invirtiendo, ¿te va bien? Genial, sigue con ello, sigue optimizando y sigue trabajando, ¿no? Pero ¿cuánto necesito invertir en Google para que me funcione, ¿no? ¿Cuál es la prueba? ¿Voy a tener algún tipo de retorno? Y antes de empezar es importante darnos una respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto tengo que invertir? Y para ello lo primero debes hacer un análisis del precio de la publicidad en tu mercado. Y cuando hablo de tu mercado, hablo de tu industria y de la localización donde vas a ir. Y aunque aún en la misma industria, dependiendo de la localización, pueden variar enormemente las cifras. ¿Qué sucede? A veces queremos entrar en un mercado, fijaos, voy a poner uno de los mercados más competidos que conozco, que es el mercado de la cerrajería urgente, ¿no? Cuando te quedas, de repente te falla la cerradura de casa y necesitas llamar a un cerrajero 24 horas. Bien, el coste de esas palabras en Google Ads, es elevadísimo. Podemos estar hablando fácilmente en torno a 25, 26, incluso 30 euros el clic. Es decir, cada vez que un usuario hace clic. Bien, si tú quieres entrar en ese mercado y quieres decir, oye, ¿cuánto necesito para saber si esto me funciona? Pues te diría que fácilmente a partir de 10.000 euros al mes, con esos costes por clic. Es decir, si al final dices, oye, quiero entrar en un mercado donde el coste por clic de media son 20 euros, claro, tengo un presupuesto de 300 euros al mes, no tiene sentido, no vas a hacer nada, lo vas a perder.
casi seguro, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque no tienes el volumen suficiente para entrar en ese mercado. También es cierto, no os asustéis, es decir, mercados con 20 euros el clic no hay tantos. Por suerte podemos decir que el coste por clic medio puede estar entre 1 y 2 euros. Bien, más o menos. ¿Cuál sería el presupuesto mínimo a invertir? A ver, yo os diría que menos de 500 euros al mes es complicado. ¿Pero por qué? Y estoy hablando un poco en el menor de los casos, porque realmente necesitas empezar a hacer pruebas, necesitas hacer distintos tipos de campañas para ver cuáles te funcionan. A veces es cierto que se hacen campañas muy segmentadas a un nicho muy concreto o incluso campañas puramente de remarketing, es decir, únicamente campañas a las personas que han visitado nuestra web. Y de esa manera hacemos un tráfico a un público no caliente, pero sí un público medio temprano, ¿no? Por lo menos un público que ya nos conoce. Pero ¿cuál es la mejor estrategia? Bien, eso debes definirlo tú. Importante, si no tienes experiencia gestionando publicidad en Google Ads, está bien que aprendas cómo funciona, pero encárgaselo a alguien que sepa. Realmente la publicidad en Google es complicado. A ver, no es que sea complicada de gestionar, es como todo, hay que saber. Entonces, si no tienes una amplia experiencia, lo pones en manos de alguien que no tenga una amplia experiencia, probablemente nunca recuperes esa inversión. Esto es una realidad. Cada vez está siendo más compleja, hay más mecanismos, hay más pequeños detalles que son los que marcan la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una típica pregunta, oye Juan, pero si yo invierto esto en Google Ads, ¿voy a retornarlo? ¿Me va a ser rentable? No lo sé. Ojalá. Pero nadie te puede decir que algo va a ser rentable, ni en Google ni en nada. Es decir, tenemos que probarlo, obviamente con unos márgenes de error controlados, pero lo que te diría es pruébalo. Hay para empresas que no les es rentable y les es más rentable otros canales, por ejemplo, publicidad en Facebook y publicidad en Instagram. Hay otras que les es mejor la publicidad en Google. Hay otras que hacen una combinación de ambas para sacar el mejor retorno. Bien, cada empresa, cada proyecto es totalmente distinto y como siempre en marketing digital debes calibrar y debes probar en tu caso cuál es el más interesante. Al final pensad que la publicidad en Google Ads está basado en un sistema como, digamos, de puja, ¿no? De subasta a tiempo real. Es cierto que no sale mejor posicionado el que más paga, no tiene por qué, porque influye la parte cualitativa del anuncio, qué tal CTR tiene. CTR es el indicador que te mide el porcentaje de gente que ha hecho clic en tu anuncio versus a los que se les ha mostrado, porque cuanto mayor sea ese porcentaje, interpreta que más interés, mejor está segmentado el anuncio y más interés está generando. Ahora bien, es cierto que en mercados competidos, cuando una empresa tiene un fuerte presupuesto, acapara gran parte del mercado y deja de alguna manera fuera a los más pequeños. Esto lo hemos estado viendo, donde analizamos, por ejemplo, imaginaos un mercado donde vamos a entrar y de media los competidores están invirtiendo 20.000 euros al mes. Claro, llegas y dices, mi presupuesto es de 500. Pues claro, si entras a competir con empresas que están invirtiendo 20.000 al mes, tú con 500, pues tu hueco va a ser muy pequeño, te van a comer. Entonces, en ese caso, ¿qué debes hacer? Buscar o palabras clave y estrategias alternativas, ¿no? O palabras de muy micronicho, mucha pequeña conversión, pero no ir al mismo mercado que van los grandes con ese presupuesto, porque la probabilidad es muy pequeña de que esos resultados te funcionen. Por eso te digo que es muy importante ponerte en manos de profesionales que te ayuden a ver en tu caso cuál es la mejor estrategia, ¿no? Porque si no, al final, pues lo barato te puede salir caro. Y esto no me cansaré de decirlo, porque lo veo en muchas empresas donde al final ponen a cualquier persona que más o menos dice, bueno, ha hecho un par de campañas a llevar campañas de publicidad en Google Ads. Y creedme que esto es un grave error, como pasaría en todo, ¿no? Siempre creo que al final el papel del profesional en cada una de las disciplinas es por algo y debemos ponerlo en valor. ¿Cuál es el coste más alto de un clic? Antes os hablaba de 24 o 25 euros algunos, pero hay clics por encima de 50 euros. Sobre todo sectores de seguros en distintos países, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un precio muy elevado. Pero ese coste por clic va a depender, estos son medias, ¿no? Va a depender de muchos factores. Dependerá de cómo optimizada esté tu campaña, de cuántas conversiones consigas, de qué presupuesto estés invirtiendo, de a qué horas estás haciendo publicidad. Hay horas donde la competencia es menor.
Imaginaos que hago publicidad de entre la 1 y las 3 de la mañana. Pues es posible que la competencia sea menor que durante el día. Por lo tanto, el coste por clic será más barato. Claro, siempre y cuando te interese y esté tu audiencia ahí, porque si no, no tiene mucho sentido pagar menos por un coste si no hay esas conversiones. En función de la localización, afecta también enormemente. No es lo mismo hacer en determinado estado de Estados Unidos, en Colombia, en España, en Chile o en otro país. Y también en función del dispositivo donde impactamos, ¿no? Es decir, si es un teléfono móvil, o es una tablet o es un ordenador, ¿no? Todo varía. En definitiva, ¿es interesante la publicidad en Google? Por supuesto, lo es. Creo que es una publicidad muy buena porque te permite estar delante de un posible cliente cuando tiene intención de compra, porque al final va a Google a buscar una palabra clave, es que tiene cierta intención de compra o de información. Por lo tanto, es muy, muy interesante. Ahora bien, ¿funciona para todos los negocios? No, o en algunos casos la rentabilidad para muchos negocios es pequeña, para otras es muy buena. Entonces ahí tienes que descubrir si en el caso de tu negocio, si no lo has hecho todavía, si realmente la publicidad en Google puede ser interesante. Si lo es, poténciala, y si no, busca otros canales que te puedan ayudar. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accede a más de 1400 podcasts publicados. Y diariamente estaré contigo compartiendo nuevas ideas, novedades y todo aquello que te ayude a mejorar los resultados de tu negocio, los resultados de tu empresa con Internet. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.